Imagínese una noche de madrugada en que policías entran a la casa de Janet Jara porque tienen indicios de que se ha cometido un delito y buscan obtener evidencias. Ahora imagine que esos policías no contaban con la autorización de un juez para allanarla. ¿Qué diría Jara? ¿Qué escándalo armaría? Lo primero que reclamaría es que no hubo autorización judicial que permitiera a la policía invadir su morada. Y con justa razón, ya que se requiere el permiso de un juez, salvo casos excepcionales, para entrar a una casa, porque es quien debe ponderar si hay elementos suficientes que justifiquen una medida intrusiva como esta. Ahora dejemos la ficción y vamos a la realidad. La candidata comunista ha promovido una y otra vez que debe levantarse el secreto bancario. Lo ha hecho en cada espacio en que ha tenido un micrófono. Debate, entrevistas, foros, franja electoral, programa de gobierno, etc. Ha insistido en que se debe permitir a funcionarios públicos entrar a las cuentas bancarias de los ciudadanos, sin autorización de nadie. O sea, quiere aprobar una ley para que alguien del Servicio de Impuestos Internos o de la Unidad de Análisis Financiero, ambos organismos dependientes del Ministerio de Hacienda, sin permiso de un poder independiente como el judicial, pueda entrar a su cuenta para ver en qué gasta su plata, cuánta plata tiene en su cuenta, cuáles son las transacciones que hace. ¿Genial o no? Mire, la privacidad financiera es un ámbito protegido, igual que el domicilio. Lo que dijimos de entrar a la casa de Jara sin orden judicial es una metáfora. Obviamente el allanamiento domiciliario y el levantamiento bancario no son lo mismo. No están regulados por las mismas normas ni con el mismo estándar probatorio. Pero ambos requieren proporcionalidad y control judicial hoy día. Pero Janet quiere a toda costa cambiar esto. Quiere que exista el levantamiento del secreto bancario automático para que un burócrata sentado en una oficina pública sin permiso de nadie pueda meterse a sus cuentas. La misma Janet Jara, que fue funcionaria del Servicio de Impuestos Internos durante varios años, ella misma podría haber ingresado a la cuenta bancaria de usted o a la mía en el marco de una fiscalización de haber tenido esa posibilidad. La comunista tiene pocas posibilidades de ser presidente, pero insiste majaderamente en esta idea. ¿Usted se ha preguntado por qué? Mi opinión es que busca generar un ambiente favorable para que los parlamentarios de izquierda promuevan en el corto plazo un proyecto de ley que lo haga realidad. Repite y repite la idea sin que muchos le contesten frente a la opinión pública. Cuando preguntan, ¿cómo propone combatir el crimen organizado? Ella contesta, levantando el secreto bancario. Luego le preguntan, ¿cómo disminuiría la delincuencia? Y ella contesta, levantando el secreto bancario. ¿Cómo lucharía contra el cambio climático? Ella seguro contestaría que con levantar el secreto bancario. Esto es parte de una estrategia de la candidata comunista y mete un golazo. Va generando la necesidad de levantar el secreto bancario como una solución mágica para perseguir al crimen organizado. Va adoctrinando de que es una herramienta fundamental para nuestra seguridad. Falaz totalmente. A ver, ¿hoy día se puede levantar el secreto bancario? Sí, sí se puede levantar, aun cuando el afectado por esta intrusión se niegue a hacerlo. El rechazo del afectado, de hecho, no impide el alzamiento, sino que obliga al persecutor a obtener una orden judicial fundamentada. Es decir, el secreto no depende de la voluntad del titular, depende del estándar de fundamentación ante el tribunal. Y si se pretende levantar el secreto bancario para indagar hechos delictuales, se puede hacer y se consigue la autorización en apenas una semana. Esto es un dato. Entonces, ¿qué pretende Jara y compañía? Controlar, supervigilar y muy probablemente tener una herramienta para aplastar a los ciudadanos que no comulguen con su agenda. Creo esto no solamente porque hoy se puede levantar el secreto bancario y conocemos a los comunistas, sino que porque en la práctica queda poco secreto y hay mucho levantamiento de información. ¿Usted cree que hoy día existe realmente secreto bancario como el que nos hace creer la candidata comunista? Tienen mucha información. Mire, se han aprobado normas para que el Servicio de Impuestos Internos y la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, reciba información de los bancos respecto a sus clientes. Se ha dotado de mayores atribuciones de fiscalización a estos organismos encargados de velar por la protección de la recaudación fiscal y combatir los delitos como el lavado de activos y el cibercrimen, como las leyes 21.130 del 2019,
que moderniza la legislación bancaria, y la ley 21.453 del 2022, que modifica el Código Tributario, obligando a bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldo y sumas de abono en cuentas financieras al Servicio de Impuesto Interno. Por ejemplo, los bancos están obligados a informar al servicio anualmente los movimientos que excedan las 1.500 UF para obtener información respecto de saldo y abono que permitan detectar movimientos de dinero que ameriten iniciar una fiscalización por parte de la administración. Esto se justificó en su momento por el hecho de involucrar grandes sumas de dinero. Se requería tener la información para combatir delitos financieros. O sea, tienen la información de los grandes, o como diría una comunista resentida, de los ricos. Además, se incorporó la obligación para las entidades financieras de informar al Servicio de Impuestos Internos la cantidad de abonos que reciben titulares de cuentas que dentro de un mismo día, semana o mes, cuando se produzcan más de 50 abonos provenientes de 50 o más personas diferentes, o que dentro de un semestre presenten al menos 100 abonos de 100 personas distintas. Esto se incorporó el año pasado, ¿se acuerda? Los bancos tienen que informar estas transferencias que nos hacen. O sea, también tienen información de los chicos, de usted o de mí y de las pymes. Entonces, ¿qué es lo que queda realmente de secreto bancario en Chile? Tienen la información de transacciones y abonos. Y ojo, esto sin autorización de ningún juez. También se han aprobado normas para hacer más rápido el procedimiento para levantar el secreto bancario vía autorización judicial. La última reforma a los artículos 62 y 62 bis del Código Tributario, a través de la ley 21.713, también fue el año pasado. Entonces, por ejemplo, si Impuestos Internos tiene una sospecha respecto de los actos de una persona, le levanta el secreto bancario rápidamente con el permiso del juez. ¿Hay impunidad? No, pues. A la gente que intenta no pagar impuestos y respecto de la cual se tiene alguna sospecha, le levantan las cuentas, punto. ¿Usted sabía que así ha evolucionado en nuestro país el secreto bancario? Como ve, ha sufrido modificaciones considerables y no precisamente para proteger nuestra libertad. ¿Qué es lo que queda entonces? Si pueden agarrar a los grandes con estas modificaciones y a los más pequeños, incluso a las personas naturales, tienen todo, están sentados sobre los datos. Ya no queda casi nada de secreto, solo queda algo de privacidad de las personas. Queda la minucia que podrían obtener con el levantamiento del secreto bancario automático. Esa minucia que les permitiría aplastar a sus adversarios y controlar a la gente. ¿O usted cree que cuando alguien esté en una revisión con el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, algún fiscalizador no podría, como medida de manipulación, exponer su privacidad si existiera el levantamiento automático? ¿No lo cree posible? A ver, le recuerdo un caso. El del exdirector del Servicio de Impuestos Internos. Si bien nadie puede empatizar con el señor Echeverry por su olvido de pagar las contribuciones, él mismo reconoció en la tercera, al abordar su renuncia, que los antecedentes que gatillaron su salida fueron filtrados a la prensa desde el propio Servicio de Impuestos Internos y sostuvo, literalmente, que, abro comillas, me da susto que el Servicio de Impuestos Internos tenga acceso a la información bancaria si es que se pueden producir esas filtraciones. ¿Usted cree que no se lo harán a cualquier ciudadano al que les interese sacar de su camino? Si una persona tiene su pequeña empresa y está en un proceso de revisión en el servicio, existiría un tremendo incentivo para que algún fiscalizador, en vez de analizar los números y hacer la pega, se dedique a filtrar información. Si se lo hicieron a Echeverry, que es una persona contactada con la izquierda y la derecha y que tenía poder, ¿cree en serio que usted se librará? Obviamente, Jara jamás va a reconocer que quiere controlarlo a usted o a mí a través del levantamiento del secreto bancario. Entonces, ¿qué es lo que dice ella? ¿Cuáles son las excusas que da la comunista para impulsar esto? Según ella, el levantamiento del secreto bancario forma parte de un paquete de medidas de seguridad más amplio. Control de armas, otra mala idea, pero que no viene al caso profundizar ahora. Persecución del crimen y, supuesto, fortalecimiento policial. En su programa aparece como parte del combate al crimen. Claro, sus soluciones se endulzan para convencer a la gente que sufre por la inseguridad. Siempre hacen lo mismo.
Usan argumentos dulces pero falaces y que parecen de buenas intenciones aunque no las tengan. Acuérdese de la ley Karen o la ley antihombre, que para aprobarla nos decían que traería felicidad a las trabajadoras y disminución de casos de acoso y violencia contra las mujeres. No se ha comprobado la disminución de nada, al revés, el desempleo femenino ha aumentado a 10%. Puras mentiras. La ley que creó el Ministerio de Seguridad se aprobó cacareando que era fundamental para reducir la delincuencia. El gobierno señaló que la nueva cartera, el Ministerio de Seguridad, fortalecería la capacidad del Estado para enfrentar una crisis de seguridad pública con una institucionalidad moderna. Resultado, según reportes periodísticos, al menos 21 cargos del nuevo ministerio, entre jefatura y asesores, reciben sueldos superiores al del ministro de la cartera, Luis Cordero, por lo que se cuestiona la priorización de cargos políticos sobre la idoneidad técnica de estos suertudos de sueldos millonarios. ¿Se da cuenta que nos dan argumentos mentirosos? Vamos enseguida a exponer más razones para no levantar el secreto bancario sin permiso de un juez, pero antes algunas precisiones. Mire, en principio las instituciones bancarias no pueden entregar información relativa a los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza, sino que solamente a su titular, su representante legal o a quien haya sido expresamente autorizado por el cliente del banco, conforme a la Ley General de Banco. Pero ya hablamos que esto no es tan así y que los organismos públicos tienen información. Otra cosa es que no la usen para perseguir delitos o delincuentes. La OCDE ha señalado que el secreto bancario es un requisito fundamental de cualquier sistema bancario saludable, puesto que es poco probable que los clientes confíen su dinero y sus actividades financieras si no estuviera asegurada la confidencialidad de sus operaciones. Por otra parte, es bueno recordar que el levantamiento del secreto bancario limita la garantía individual de la intimidad y privacidad de las personas. Lo que se denomina como deber de secreto y reserva bancaria no es más que la expresión de esa garantía constitucional. El secreto bancario se puede derivar del derecho constitucional a la intimidad consagrado en el artículo 19, número 5 de nuestra Constitución Política de la República. La protección y respeto a la vida privada de las personas, así como también la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada que consagra la Carta Magna, son derechos que el Estado está obligado a respetar, pudiendo limitarlo, no obstante, en aquellos casos en que la ley lo autorice, sin que por ello imponga condiciones que impidan su libre ejercicio, obviamente. Dicho esto, estoy segura que un efectivo control jurisdiccional evita abuso y arbitrariedades. Y usted pensará, claro, pero es que tampoco confío mucho en los jueces, y es legítimo desconfiar considerando la última performance de algunos magistrados. Pero piensen en la metáfora que comentamos. Mucha más confianza le dan a los chilenos los carabineros y la PDI, pero tampoco parece razonable dejar que invadan su hogar sin permiso de un juez. Y piense en que, de aprobarse el levantamiento automático y total, como quiere Jara, el resultado será el de estar en manos de un fiscal, funcionario de la UAF o del Servicio de Impuestos Internos con poder para revisar sus cuentas sin que existan, probablemente en muchos casos, motivos fundados. Mire, que no estén limitadas adecuadamente las facultades de estos organismos, Servicio de Impuestos Internos, UAF y Ministerio Público, permitiría el acceso a la información privada de los ciudadanos de forma general, irrestricta e incontrovertible por los afectados, sin que se dé la oportunidad al titular de la información de conocer la solicitud de información o de sus fundamentos, ni de oponerse a ella, sin que se establezca la necesidad de control judicial previo. Si bien el acceso a la información es importante para que la autoridad cumpla con su mandato legal, en especial para combatir el crimen y los delitos tributarios, no se puede prescindir de los resguardos que nuestro ordenamiento jurídico entrega a sus ciudadanos, principalmente en el contexto del acceso a la información bancaria, sujeto a secreto o a reserva, y que se relaciona justamente con el derecho a la vida privada y el debido proceso, como hemos dicho. Entregar facultades discrecionales a los órganos y a los funcionarios que componen la administración del Estado, vulnerando los derechos constitucionales de los ciudadanos, es una mala idea. Es verdad y deseable que el Ministerio Público no puede acceder automáticamente a las cuentas y que la negativa del afectado sí puede frenar o retrasar el levantamiento,
pero para eso existe el permiso del juez. También es verdad que algunos prefieren más control del Estado sobre sus vidas, pero la supervigilancia a través del levantamiento del secreto bancario automático es un abuso descarado. Que hagan la pega los funcionarios del Estado. Herramientas de control e información ya tienen suficientes. ¿Sabe qué? No tenemos por qué mostrar nuestras cuentas bancarias. Esto es directamente contrario a la libertad, porque yo, así como usted, tenemos derecho a tener la vida privada y no tengo por qué aceptar que el Estado sepa dónde me gasto mi plata o lo que hago con ella. Si hay motivos que induzcan a concluir que existe delito, se puede levantar el secreto bancario, pero de forma limitada. El Estado no ha dado ninguna garantía que tenga la idoneidad suficiente para otorgarle la facultad de levantar el secreto bancario y hacer un buen uso de la información. Y el ejemplo más claro de la ineptitud del Estado de controlar la comisión de delitos sin utilizar las facultades que ya tiene es el caso de las licencias médicas. Si no hubiera aparecido la Contralora y hubiese empezado a hacer cruces bien básicos de información, ese fraude jamás se habría detectado. Entonces, antes de otorgar medidas que limitan la libertad personal, que el Estado empiece a utilizar sus facultades. Lo mismo con la compra de bienes por parte de los narcos, los toldos azules, el robo de madera y tantos otros casos. Si todavía cree que es una buena idea la de Jara, ¿por qué no exigimos que se levante el secreto bancario para candidatos, parlamentarios, gobernadores y autoridades públicas, que son las personas que se financian con nuestro dinero? Hagamos la prueba y veamos si este levantamiento del secreto bancario a merced de burócratas de organismos públicos sin permiso del juez funciona bien o no. Veamos si se usará o no para entrometerse en cuentas de parlamentarios o alcaldes sin que existan razones fundadas. Veamos si no se filtrarán los estados de cuenta de autoridades del gobierno. ¿Tiene sentido o no? Usemos la lógica comunista. Levantemos el secreto bancario, pero respecto de estas personas. Y sabremos quiénes reciben plata del narco, de conservadores de bienes raíces, de chinos y de grupos de interés. Sabríamos quiénes son corruptos o si alguno de estos personajes recibió plata de recursos destinados a los más vulnerables. Si es tan buena idea la de Jara, ¿por qué no dan el ejemplo y levantan sus cuentas bancarias voluntariamente? ¿Por qué no firman una autorización para que, habiendo sospecha de delito, puedan revisar sus movimientos bancarios sin necesidad de pasar por un juez? No lo harán, porque el objetivo de los comunistas se acerca más al control y a la supervigilancia del resto de los ciudadanos que al combate al crimen. Soy Rocío Cantuarias para FNM.